14 de marzo de 1945, 0342 horas. Mannheim, Alemania. Un bloque de apartamentos de 3 pisos, medio derrumbado por el fuego de artillería. El sargento Michael Mick Delaney apretó su espalda contra la pared de yeso rota, escuchando. En el piso de arriba, las botas rasparon el concreto. Voces alemanas, bajas y tensas. Su escuadrón esperaba detrás de él. 9 hombres comprimidos en un pasillo asfixiado por el polvo y el hedor de la cordita. Habían estado luchando habitación por habitación durante 6 horas. Cada puerta era una apuesta. Cada hueco de escalera una caja de muerte. Las manos de Delaney agarraron algo que el enemigo nunca había visto antes. Una ametralladora Thompson con 2 cañones soldados uno al lado del otro, 2 cargadores bloqueados en tándem, 2 gatillos unidos con alambre. Cuando apretó, ambos cañones chirriaron. El sonido no eran disparos. Era un rugido continuo, un huracán mecánico que vació 90 balas en menos de 4 segundos. Los alemanes de arriba no tenían idea de lo que se avecinaba. Creían que se enfrentaban a un arma automática. Se equivocaban. Si crees que historias como esta merecen ser recordadas, suscríbete. Asegurémonos de que historias como esta nunca se desvanezcan. Delaney no era un inventor. Era hijo de un maquinista de Pittsburgh, Pensilvania, una ciudad construida con acero y sudor. Su padre trabajaba en el turno de noche en un taller de herramientas y matrices, moldeando metal bajo tenues lámparas amarillas, enseñándole al joven Mick a leer planos antes de que pudiera leer libros de capítulos. A los 12 años, Delaney podía desmontar un rifle con los ojos vendados. A los 15, modificó su primera arma de fuego, una escopeta de caza con un cañón más corto y una culata reforzada. Su padre no lo aprobó, pero tampoco lo detuvo. El anciano entendía la obsesión. Entendía que algunos chicos necesitaban desmontar cosas para entender cómo funcionaba el mundo. Cuando Delaney se alistó en 1942, tenía 21 años, delgado y fibroso, con grasa aún bajo las uñas y fama de arreglar cualquier cosa que el ejército rompiera. Lo asignaron a la 79ª División de Infantería, lo enviaron a Inglaterra, lo entrenaron con el M1 Garand, el Bar, el Thompson. Amaba el Thompson. Era feo, pesado, brutal, un arma contundente diseñada para ganar combates a distancia. Pero tenía límites. Cargador de 30 balas. Cadencia cíclica de 700 disparos por minuto. Alcance efectivo de 50 yardas. En combate cuerpo a cuerpo, eso era suficiente. Normalmente. Pero lo habitual no bastaba en la ofensiva de Renania. A principios de 1945, la Wehrmacht estaba acorralada, desesperada y despiadada. Las unidades alemanas luchaban con la furia de quienes sabían que rendirse significaba cautiverio soviético o algo peor. Equiparon edificios con explosivos, escondieron francotiradores entre los escombros, abarrotaron salas con equipos de Panzerfaust y escuadrones de infantería armados con MP-40 y granadas de mano. La infantería estadounidense pagó cada cuadra con sangre. La compañía de Delaney perdió 11 hombres en 2 días despejando un solo barrio de Kaiserslautern. El problema no era la valentía. Era la potencia de fuego. Cuando derribabas una puerta y encontrabas a 4 alemanes esperando con armas automáticas, el primero que pasaba moría antes de poder apuntar. El segundo podía disparar. El tercero despejaba la sala. Esa era la matemática. Una vida por sala. A veces 2. Delaney había visto morir a demasiados amigos en portales, bloqueando la entrada con sus cuerpos mientras el resto del escuadrón intentaba lanzar granadas. Había visto fallar la supresión porque una Thompson no podía cubrir 2 ángulos a la vez. Había visto asaltos enteros estancarse porque ninguna arma por sí sola podía ofrecer suficiente fuego sostenido para abrumar una posición preparada en los críticos primeros segundos. La doctrina decía usar granadas primero, luego atacar con fusiles. Pero las granadas rebotaban, rodaban, eran despedidos, y los fusiles eran demasiado lentos en espacios reducidos. Se necesitaba volumen. Se necesitaba una pared de plomo tan gruesa que el enemigo no pudiera respirar, no pudiera pensar, no pudiera devolver el fuego. Se necesitaban 2 Thompson disparando a la vez. Delaney no tenía 2 Thompson, pero tenía herramientas. La modificación se llevó a cabo en un garaje bombardeado a las afueras de Maguncia a finales de febrero de 1945. El escuadrón de Delaney estaba en reserva, tras 3 días de descanso excepcional, mientras la línea del frente se desplazaba hacia el sur. La mayoría de los hombres dormían, escribían cartas y jugaban a las cartas. Delaney encontró un banco de trabajo, un soplete y una caja de repuestos rescatados de vehículos destrozados.
Empezó con 2 receptores Thompson, ambos dañados pero funcionales. El primero tenía la culata agrietada. El segundo tenía la cubierta del cañón doblada. El procedimiento habitual era enviarlos de vuelta a artillería para su reparación o sustitución. Delaney los desmontó. Quitó los cañones, los conjuntos de cerrojo y los grupos de gatillo. Lo colocó todo en el banco como un cirujano preparándose para una operación. La idea era sencilla: montar 2 mecanismos de disparo completos, uno al lado del otro, sobre un armazón reforzado. Unir los gatillos para que un solo tirón disparara a ambos. Cargar cada cañón con su propio cargador. La ejecución no fue sencilla. El Thompson no estaba diseñado para ser doble. Su resorte recuperador, sistema de amortiguación y masa del cerrojo estaban calibrados para un solo cañón. Añadir un segundo introducía un caos mecánico. Problemas de sincronización, estrés térmico, torsión del armazón. Si los cerrojos se desincronizaban, el arma se atascaba o explotaba. Si el armazón no era lo suficientemente rígido, el retroceso lo destrozaba. Si los gatillos no estaban perfectamente alineados, un cañón disparaba antes que el otro, lo que perjudicaba la precisión y el control. Delaney trabajó durante 16 horas seguidas. Cortó placa de acero de un semioruga destruido y la soldó a una cuna de cajón de mecanismos de doble ancho. Mecanizó una nueva barra del gatillo a partir del eje de un camión y la lijó hasta que ambos fiadores se soltaron con una diferencia de 1 milésima de segundo. Reforzó las cubiertas del cañón con bandas cortadas de un bidón de gasolina y soldadas. Probó el equilibrio, añadió una empuñadura personalizada cortada de la culata de un rifle y la envolvió en lona para aislarla del calor. Al terminar, el arma pesaba 11 kilos descargada y 15 kilos con los 2 cargadores llenos. Era demasiado pesada para llevarla consigo de forma sostenida. Demasiado incómoda para disparar a distancias mayores a 20 metros. Pero en una habitación, en un pasillo, en los brutales combates a distancia cero que definían la guerra urbana, era devastadora. La probó en una zanja a 3 kilómetros del campamento, apuntando a una hilera de sacos de arena apilados contra un muro de hormigón. Cargó ambos cargadores con 15 balas cada uno, suficiente para una ráfaga de 3 segundos. Apoyó la culata en su hombro, plantó los pies y apretó el gatillo. El sonido no fue doble. Fue singular y enorme, un rugido desgarrador como el de la tela al rasgarse en una catedral. Los sacos de arena se desintegraron. La pared tras ellos se llenó de cráteres de impacto. 30 balas disparadas en 2,6 segundos. El retroceso lo hizo retroceder 2 pasos, pero el arma aguantó. Sin atascos, sin fracturas, ambos cerrojos funcionaron correctamente. Delaney recargó y disparó de nuevo. El mismo resultado. Disparó una tercera vez, vaciando 60 balas en menos de 6 segundos. Las cubiertas del cañón brillaron de color naranja. La empuñadura de lona humeó. Pero el arma funcionaba. La bautizó como The Twins. Se la mostró a su jefe de escuadrón, el sargento Eugene Palek, un nativo de Brooklyn con una cicatriz en la mandíbula y un temperamento escéptico. Palek sostuvo el arma, sintió su peso, frunció el ceño. «Esta cosa es un monstruo», dijo. «Agotarás la munición en segundos». Delaney asintió. «Ese es el punto. No necesitamos fuego sostenido. Necesitamos conmoción. El primer hombre que cruza la puerta lanza 90 balas a la habitación antes de que nadie pueda reaccionar. El enemigo está muerto o inmovilizado antes de que devuelva el fuego. Despejamos el doble de rápido. Perdemos la mitad de hombres». Palek guardó silencio un largo momento, dándole vueltas al arma en sus manos, revisando las soldaduras, el mecanismo del gatillo, la geometría del alimentador. Finalmente, dijo, «Si esto te explota en la cara, no le escribiré a tu madre». Delaney sonrió. «Si me explota en la cara, no tendrás que hacerlo». Palek le dio permiso para llevarla al combate, sin aprobación oficial, sin papeleo, solo el criterio de un sargento en una guerra donde la supervivencia superaba las regulaciones. 12 de marzo de 1945. La 79ª División cruzó el Rin y avanzó hacia Mannheim, una ciudad industrial en la orilla este del río. Los alemanes defendían cada manzana. La compañía de Delaney tenía la tarea de despejar un distrito residencial al noreste de las vías del tren, un laberinto de edificios de apartamentos de ladrillo y callejones estrechos. Los 2 primeros días fueron un trabajo lento y brutal. Habitación por habitación, piso por piso. Delaney llevaba a los gemelos en un cabestrillo, una bandolera de cargadores de repuesto cruzada sobre su pecho. El arma atraía miradas. Otros soldados hicieron preguntas.
Algunos rieron. Algunos lo llamaron un desperdicio de metal. Nadie había visto nada igual. En la mañana del tercer día, 14 de marzo, el escuadrón de Delany fue asignado a despejar un edificio de 3 pisos en Luisenstrasse. Inteligencia informó que había infantería alemana en el interior. Fuerza estimada de 12 a 15 hombres, posiblemente un equipo de ametralladoras pesadas en el piso superior. Plan de asalto estándar. Granadas a través de las ventanas de la planta baja, entrada por la puerta principal, despeje de abajo a arriba. Pero cuando llegaron al edificio a las 3 de la madrugada y 40, la planta baja ya había sido destruida por la artillería anterior. Las paredes estaban agrietadas y el techo se había derrumbado parcialmente. No había ángulos despejados para las granadas. No había cobertura para acercarse. Pálek dio la orden: abrir una brecha y despejar el paso, rápido y violento. Delany se ofreció como voluntario para ir primero. Se quedó al pie de la escalera, escuchando. Arriba. Se oía el sonido de movimiento. Botas, voces bajas, el clic metálico del cerrojo de un rifle. Al menos 4 hombres, quizá más. Pálek le puso una mano en el hombro y susurró: «Tienes 10 segundos antes de que te sigamos. Aprovecha». Delany asintió. Revisó ambos cargadores, cada uno cargado con 45 balas, calibre 45 ACP, con camisa metálica. 90 balas en total. Quitó los seguros, ajustó la empuñadura y respiró hondo. Luego subió. La escalera era estrecha, sin luz, llena de polvo. Cada escalón crujía. En el primer rellano, se detuvo. El pasillo del segundo piso se extendía frente a él, con 3 puertas a cada lado, una abierta al fondo. La luz de la luna se filtraba por una ventana rota, proyectando sombras en el suelo. Ningún movimiento, ningún sonido, demasiado silencio, una emboscada. Delany no esperó. Salió al pasillo y apretó el gatillo. Los gemelos estallaron. Ambos cañones dispararon simultáneamente. Los fogonazos iluminaron el pasillo como una luz estroboscópica. El ruido era abrumador, una fuerza física que hizo vibrar las ventanas y desprendió el yeso del techo. 90 balas cayeron al suelo en 4 segundos, destrozando paredes, puertas, muebles. La madera se astilló. El ladrillo se quebró. El sonido de las voces alemanas se convirtió en gritos. Delany barrió los cañones de izquierda a derecha, manteniendo el gatillo apretado hasta que ambos cargadores se vaciaron. Luego, silencio. El humo flotaba en el aire, denso y acre. Le zumbaban los oídos. Dejó caer los cargadores vacíos y metió 2 nuevos, una recarga que había practicado cientos de veces, con la memoria muscular imponiéndose. Avanzó. La primera puerta colgaba de sus bisagras. Dentro, 3 soldados alemanes yacían inmóviles, con los uniformes destrozados y las armas sin disparar. La segunda puerta estaba intacta, pero perforada con docenas de agujeros. Delany la abrió de una patada. Vacía. La tercera puerta estaba entreabierta. La empujó con la bota. Un fusil Mauser cayó al suelo. El soldado que lo había dejado caer estaba desplomado contra la pared, con las manos en alto, la sangre manando de un corte en la frente. Tendría unos 19 años, con los ojos abiertos por la sorpresa. Miró fijamente a los gemelos, luego a Delany, y susurró en un inglés mal hablado: dos pistolas. Pálek y el resto del escuadrón subieron las escaleras, con las armas preparadas. Revisaron la segunda planta, habitación por habitación. 4 alemanes muertos, 2 heridos, 1 rendido. Ninguna baja estadounidense. Pálek miró las paredes destrozadas, los casquillos de bala esparcidos por el suelo, y negó con la cabeza. «Dios mío, Delany», dijo en voz baja. La tercera planta fue despejada sin resistencia. Los alemanes de arriba habían oído los disparos y huyeron por una ventana trasera. La noticia se extendió rápidamente. Al día siguiente, todos los escuadrones de la compañía sabían de los gemelos. Oficiales acudieron a verlo, capitanes, mayores, incluso un teniente coronel de la división. Algunos quedaron impresionados. Otros, horrorizados por el gasto de munición. Un capitán lo llamó un crimen de guerra a punto de ocurrir. Otro lo llamó el futuro. Nadie le ordenó a Delany que dejara de usarlo. Los resultados hablaban por sí solos. Durante las 2 semanas siguientes, Delany dirigió a su escuadrón en 17 asaltos a edificios. 15 tuvieron éxito sin ninguna baja estadounidense. En los 2 que resultaron en heridas, estas fueron leves, metralla, no disparos. El enemigo, en cambio, sufrió pérdidas catastróficas.
Salas que habrían tardado 5 minutos en despejar fueron neutralizadas en segundos. Escuadrones alemanes enteros se rindieron sin disparar un tiro porque oyeron a los gemelos rugiendo en el pasillo y supieron que resistirse era un suicidio. El impacto psicológico se volvió tan importante como el efecto cinético. El sonido por sí solo era suficiente para quebrar la moral. Los soldados alemanes comenzaron a llamarlo Doppelto, doble muerte. Los prisioneros capturados describieron el arma con tono de pánico, 2 armas disparando como una sola, imposible de combatir, imposible de sobrevivir. Algunos afirmaban que los escuadrones estadounidenses tenían varias Thompson de 2 cañones. Otros insistían en que era una nueva arma secreta entregada a las tropas de choque. Ninguna de las 2 cosas era cierta. Solo había una, y Delaney era el único hombre que podía controlarla. Pero la efectividad tenía un precio. Los Twins devoraban munición. Una Thompson estándar disparaba 30 balas por cargador. Los Twins disparaban 90 en una sola ráfaga sostenida. Delaney gastaba 6 cargadores por combate, un mínimo de 270 balas. En una sola semana, gastó más de 2.000 balas, más que todo un pelotón de fusileros. Los sargentos de suministros lo odiaban. Los intendentes marcaron a su unidad por consumo excesivo de munición. Pálek tuvo que justificar el consumo de munición para el batallón, argumentando que el gasto se compensaba con la reducción de bajas y una finalización más rápida de la misión. A los altos mandos no les gustó, pero no podían discutir los resultados. La escuadra de Delaney tenía la tasa de bajas más baja de la compañía y la tasa de éxito de misión más alta. Los números no mentían. El arma también le pasó factura física. 10 kilos eran manejables para ráfagas cortas, pero cargarla durante patrullas de 12 horas le dejaba los hombros magullados y la espalda dolorida. El retroceso, incluso con el arma en posición vertical, era un castigo. Tras un día entero de combate, le temblaban las manos por el impacto acumulado. Se le formaron callos en las palmas por agarrar la lona recalentada. Su audición se degradó. A finales de marzo, necesitaba que le gritaran directamente al oído para que lo entendieran. Pero nunca se quejó. Había visto lo que les pasaba a los hombres que cruzaban puertas con armas estándar. Había cargado con sus cuerpos. Había escrito cartas a sus familias. Si un hombro magullado y un zumbido en los oídos eran el precio de mantener a su escuadrón con vida, lo pagaría siempre. El 28 de marzo de 1945 cayó Mannheim. La 79ª División avanzó hacia el este, rumbo a Heidelberg. El escuadrón de Delaney fue reasignado a operaciones de limpieza, eliminando focos de resistencia en pueblos que el avance principal había sorteado. Los combates fueron esporádicos pero intensos. Pequeñas unidades de remanentes fanáticos de las SS, juventudes hitlerianas armadas con Panzerfaust y milicias del Volkssturm. Los Twins demostraron ser tan efectivos en el combate rural como en el urbano. En el pueblo de Ladenburg, Delaney los utilizó para suprimir un nido de ametralladoras en el campanario de una iglesia, disparando hacia arriba a través del suelo de madera hasta que la estructura se derrumbó. En Schliessheim, despejó una granja fortificada entrando por la puerta principal y vaciando ambos cargadores en la planta baja, matando a 4 alemanes y obligando a 6 más a rendirse. En cada ocasión, el resultado fue el mismo. Una violencia abrumadora e inmediata que acabó con la resistencia antes de que pudiera organizarse. Pero el 3 de abril, a las afueras de Weinheim, la Gemelos finalmente se rompió. Delaney estaba vaciando un almacén cuando el cañón izquierdo se agrietó. No fue una falla catastrófica, ni explosión ni heridos, sino una fractura por tensión en la unión soldada que conectaba el cañón con la cuna del cajón de mecanismos. El arma seguía funcionando, pero inestable. Una ráfaga más podría destrozarla. Delaney la desarmó esa noche, inspeccionando los daños con una linterna. El armazón estaba doblado. El cerrojo derecho mostraba grietas finas. La articulación del gatillo estaba suelta. El arma había disparado más de 8.000 balas en 3 semanas, mucho más allá de los límites de diseño de una Thompson estándar, por no hablar de una doble improvisada. Era un milagro que hubiera durado tanto. Delaney podría haber intentado repararla. Tenía las herramientas, la habilidad, pero la guerra estaba llegando a su fin. El Rin había quedado atrás. El enemigo se derrumbaba. Ya no necesitaba a la Gemelos. La desarmó por completo, separó las 2 Thompson y devolvió una a la armería. El otro lo conservó, lo restauró a su configuración estándar y lo llevó consigo durante el resto de la guerra. Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. Delaney regresó a su casa en Pittsburgh en agosto, con 24 años, como sargento con una estrella de bronce y una reputación de la que nunca habló.
Los Twins nunca se fabricaron en masa. No existe registro oficial del arma en los archivos de artillería del ejército. Delaney nunca patentó el diseño. Regresó al taller mecánico de su padre, trabajó allí durante 30 años y murió en 1979 sin contarle la historia completa a nadie fuera de su antiguo escuadrón. Pero los hombres que lucharon con él lo recordaban. Recordaban el sonido, el rugido desgarrador que significaba que la puerta estaba abierta y la habitación despejada. Recordaban la imagen de los soldados enemigos arrojando sus armas al primer disparo porque sabían que contraatacar era inútil. Recordaban que durante 3 semanas en la primavera de 1945, un hombre con un arma casera cambió las matemáticas del combate cuerpo a cuerpo. Los alemanes lo llamaron Doppeltod. El escuadrón de Delaney lo llamó Salvación. El concepto no murió con The Twins. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los investigadores militares exploraron armas de infantería de 2 y varios cañones. La ametralladora pesada soviética KPV experimentó con configuraciones de 2 cañones para uso antiaéreo. La minigun estadounidense M134, un arma rotatoria de 6 cañones, se convirtió en estándar en los helicópteros en Vietnam, ofreciendo una potencia de fuego devastadora en apoyo aéreo cercano. Pero estos eran sistemas tripulados, montados en vehículos muy alejados del experimento portátil de Delaney. Ningún ejército importante adoptó jamás una ametralladora de 2 cañones para uso estándar de infantería. Las razones eran prácticas: peso, consumo de munición, complejidad mecánica y aplicaciones tácticas limitadas. Pero en el contexto específico al que se enfrentó Delaney, brutal combate urbano a corta distancia donde la velocidad y el impacto eran primordiales, el diseño fue brillante. Resolvió un problema que la doctrina no había abordado: cómo dar a un hombre la potencia de fuego de 2 en los críticos primeros segundos de una brecha en una habitación. Si esta historia te mostró una faceta de la historia que nunca antes habías visto, suscríbete. Descubramos juntos más batallas olvidadas. ¿Desde dónde la ves? Deja un comentario abajo. La doctrina militar moderna finalmente se puso al día. Las escopetas de asalto, los lanzagranadas automáticos y las armas termobáricas ahora proporcionan la abrumadora potencia de fuego de entrada que Delaney improvisó con acero soldado y desesperación. Pero en marzo de 1945, nada de eso existía. Solo había un maquinista de Pittsburgh con grasa bajo las uñas y la convicción de que los hombres no debían morir en los portales porque sus armas no fueran lo suficientemente rápidas. Los Twins eran brutales, poco elegantes y excesivos por diseño. Violaban todos los principios de economía de munición y disciplina de fuego. Pero funcionaban. Y en la guerra, ese es el único estándar que importa. La innovación de Delaney no fue revolucionaria. Fue práctica, nacida de la necesidad y moldeada por los horrores específicos de la guerra urbana en los últimos meses del teatro de operaciones europeo. No cambió el curso de la guerra. Cambió las probabilidades para 9 hombres en un escuadrón, y eso fue suficiente. La leyenda de la Thompson de 2 cañones se extendió más allá de la unidad de Delaney en los años posteriores a la guerra. Los veteranos contaban historias en los salones de la VFW, exageradas, mitificadas, a veces irreconocibles. Algunos afirmaban que el arma tenía 4 cañones. Otros decían que se alimentaba por cinta. Unos pocos insistían en que era un arma secreta oficial entregada a los Rangers o paracaidistas. Nada de eso era cierto. Había un arma, un hombre, un escuadrón, y 3 semanas de combate donde lo imposible se volvió rutina. Los alemanes que se enfrentaron a ella nunca lo olvidaron. En entrevistas de posguerra, varios soldados de la Wehrmacht mencionaron la ametralladora doble estadounidense que encontraron en Mannheim. Uno la describió como enfrentarse a 2 hombres con un solo cuerpo. Otro dijo que sonaba como si el aire se partiera en 2. No sabían que era improvisada. Pensaban que era una señal de la supremacía industrial estadounidense, otra arma maravillosa de la nación que construía Heps, tanques y bombarderos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Ese mito, a su manera, fue tan efectivo como el arma misma. La historia de Delaney sobrevive porque sus compañeros de escuadrón se negaron a dejarla desaparecer. Eugene Pale escribió sobre los gemelos en una carta a un historiador militar en 1968. El soldado de primera clase James Corcoran la mencionó en una grabación de historia oral para la Biblioteca del Congreso en 1983. El sargento Leonard Hayes describió el arma detalladamente durante una reunión de la 79ª División en 1991. Ninguno de ellos exageró. No necesitaban hacerlo. La verdad era bastante extraordinaria. El hijo de un maquinista de Pensilvania,
Armado con un arma que construyó en un garaje, vio a su escuadrón a través del combate más peligroso de la guerra y los trajo a todos a casa con vida. Eso no es mitología. Eso es historia. Los Twins no volvieron a disparar después de abril de 1945, pero su impacto resonó a lo largo de décadas de desarrollo militar y evolución táctica. El principio que Delaney demostró, que una potencia de fuego concentrada y abrumadora en los primeros segundos del contacto podía decidir un enfrentamiento antes de que realmente comenzara, se convirtió en la base de la doctrina moderna de penetración. Granadas de aturdimiento, cargas explosivas, fuego automático de supresión, equipos de entrada coordinados, todo está diseñado para lograr lo que Delaney logró con los Thompson soldados: impactar, suprimir, dominar. Las herramientas cambiaron. El principio perduró. Delaney nunca habló públicamente sobre el arma. Cuando los periodistas lo encontraron en la década de 1970, atraídos por los rumores sobre la Thompson de 2 cañones, rechazó las entrevistas. Le dijo a un periodista insistente: «Hice lo que debía hacerse. Muchos hombres hicieron más». Cuando lo presionaron, añadió: «No se trataba del arma. Se trataba de que mis hombres volvieran a casa». Esa fue la mejor explicación que jamás dio. No veía su innovación como heroísmo. La veía como una obligación. El deber de un hombre con la habilidad de construir algo mejor, de construirlo sin importar las regulaciones ni la doctrina. Esa mentalidad, más que el arma en sí, fue su legado. La última fotografía conocida de los gemelos fue tomada a principios de abril de 1945, días antes de que el arma se fracturara. Muestra a Delaney agachado junto a un semioruga, con la Thompson doble sobre sus rodillas y los cargadores apilados a su lado. Su rostro está manchado de polvo y sudor. Su uniforme está rasgado a la altura del hombro. No sonríe ni posa. Solo mira directamente a la cámara con la mirada vacía y exhausta de quien ha visto demasiado y sabe que verá más. El arma es claramente visible. 2 cañones, 2 cargadores, empuñadura de lona forrada, armazón de acero improvisado. Parece exactamente lo que es: algo construido a toda prisa por alguien que sabía lo que hacía. Esa fotografía se encuentra ahora en los archivos de la Asociación de la 79ª División de Infantería, etiquetada simplemente como SGTO. M. Delaney, Mannheim, 1945. No se menciona el arma. No hay explicación. Solo un hombre y lo que construyó para mantener con vida a sus amigos. A menudo se pregunta, ¿por qué el ejército no adoptó el diseño de Delaney? La respuesta tiene múltiples facetas. En primer lugar, el arma era una modificación de campo, no un prototipo de ingeniería. Funcionaba, pero era frágil, pesada y requería un mantenimiento constante. La producción en masa habría requerido un rediseño completo. En segundo lugar, el nicho táctico que cubría era limitado, la limpieza de espacios en la guerra urbana. Fuera de ese contexto, era ineficiente. En tercer lugar, y lo más importante, la guerra terminó. Para cuando los oficiales de artillería pudieron estudiar el arma, probarla, perfeccionarla y entregarla, Alemania se había rendido y la campaña del Pacífico estaba a semanas de concluir. No había tiempo, presupuesto ni necesidad apremiante. Los Twins fueron una solución a un problema que dejó de existir antes de que nadie en una posición de autoridad comprendiera plenamente su existencia. Pero la razón más profunda es cultural. Los ejércitos son instituciones, y las instituciones desconfían de la improvisación. El arma de Delaney fue un reproche a la doctrina, una demostración de que un sargento con un soplete podía superar a todo un departamento de artillería en la resolución de un problema táctico. Ese tipo de innovación se celebra en retrospectiva, pero se resiste en la práctica. Aprobar el uso generalizado de los Twins habría requerido reconocer que el equipo estándar era inadecuado y que los soldados de primera línea estaban mejor preparados para diseñar soluciones que los ingenieros de retaguardia. Ese reconocimiento rara vez ocurre en tiempos de paz, y al terminar la guerra no había urgencia para forzar la situación. Así, los gemelos cayeron en el olvido, recordados por un círculo cada vez más reducido de veteranos de edad avanzada y estudiados por un puñado de historiadores militares fascinados por los márgenes de la guerra, lo improvisado, lo no autorizado, lo olvidado. En los últimos años, la historia ha resurgido en foros en línea, documentales de YouTube y podcasts históricos. Cada relato añade nuevas capas de mito, pero la esencia permanece inalterada. Un hombre, un arma, un escuadrón y 3 semanas que demostraron el valor de pensar más allá de lo convencional. Michael Delaney falleció el 12 de noviembre de 1979, a los 58 años, por una insuficiencia cardíaca.
Su obituario en el Pittsburgh Post-Gazette mencionó su servicio militar en una sola frase. No mencionó a los gemelos. No mencionó a Mannheim. Fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Allegheny, con su estrella de bronce prendida en el interior de su ataúd. Sus compañeros de escuadrón sobrevivientes asistieron. 4 hombres, todos de 50 y tantos años, de pie en silencio mientras la guardia de honor disparaba el saludo final. Eugene Pallek pronunció un panegírico. No habló de valentía ni heroísmo. Habló de competencia. Mick sabía cómo funcionaban las cosas, dijo Pallek, y cuando no funcionaban, las arreglaba. Eso es todo. Eso es suficiente. Después de servicio, los 4 veteranos fueron a un bar en Lawrenceville y brindaron en memoria de Delaney. Contaron historias, algunas divertidas, otras sombrías, todas verdaderas. Hablaron de los gemelos, del ruido que hacían, de la expresión en los rostros alemanes cuando 90 balas atravesaron una puerta en 4 segundos. Rieron, lloraron, y al terminar la noche, se fueron a casa, con el recuerdo de un hombre que construyó algo imposible porque sus amigos lo necesitaban. Los gemelos se han ido. Ningún museo los conserva. Ningún archivo los preserva. El arma existe ahora solo en testimonios, fotografías, en los recuerdos desvanecidos de hombres que están a punto de desaparecer. Pero el principio perdura. La guerra recompensa la innovación. La supervivencia exige adaptación. Y a veces, la diferencia entre la vida y la muerte es un maquinista de Pittsburgh que se niega a aceptar que las herramientas que le han dado son las únicas que puede usar. Delaney nunca afirmó ser un héroe. No escribió unas memorias. No buscó reconocimiento. Construyó un arma, la usó para mantener a su escuadrón con vida y regresó a casa. Esa simplicidad es engañosa. Tras ella se esconde una profunda verdad sobre la guerra, sobre el ingenio, sobre las responsabilidades que tenemos con quienes dependen de nosotros. Los gemelos no eran elegantes, no eran eficientes, pero eran efectivos, y en la brutal aritmética del combate, la efectividad es la única moneda que importa. La historia no termina con el arma, sino con los hombres que salvó. Cada soldado que salió vivo de Mannheim porque Delaney cruzó la puerta primero. Cada carta a casa que se escribió en lugar de archivarse en un informe de bajas. Cada hijo nacido de un hombre que sobrevivió porque su sargento se negó a aceptar las adversidades. Ese es el legado de los gemelos. No el arma en sí, sino las vidas que preservó y los futuros que hizo posible. Delaney lo comprendió. Construyó el arma no por la gloria ni el reconocimiento, sino porque era la herramienta adecuada para el trabajo y nadie más iba a construirla. Esa claridad de propósito, ese enfoque inquebrantable en la misión por encima del ego, es poco común en cualquier época. En la guerra, es transformador. Así que la próxima vez que escuchen sobre una innovación olvidada, una improvisación en el campo de batalla, una modificación no autorizada que salvó vidas, recuerden a Michael Delaney. Recuerden que las mejores soluciones a menudo no provienen de los cuarteles generales ni de los laboratorios, sino de los hombres sobre el terreno que comprenden el problema porque lo viven a diario. Recuerden que, a veces, la diferencia entre la derrota y la victoria, entre la muerte y la supervivencia, reside en una persona dispuesta a romper las reglas porque seguirlas significa ver morir amigos. Los Twins rugieron durante 3 semanas en la primavera de 1945 y luego guardaron silencio. Pero el eco de ese rugido, la prueba de que un hombre con habilidad y determinación podía cambiar el resultado, aún resuena en cada escuadrón que derriba una puerta, en cada soldado que se niega a aceptar que las cosas son como deben ser. Esa es la historia del Thompson de 2 cañones. No es una historia de potencia de fuego, sino un testimonio de los hombres que la manejan y de los vínculos que los impulsan a hacer lo imposible cuando sus seres queridos cuentan con ellos.